tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Los saluda Ángela Collazos y esta noche hablaremos de historias que despiertan los sentidos y las emociones. Exploraremos el misterioso universo de los exorcismos y las liberaciones espirituales, donde la fe enfrenta lo inexplicable. Nos adentraremos también en el fascinante fenómeno de los bebés reborn, muñecos hiperrealistas que sanan corazones y desafían los límites entre lo real y lo simbólico. Y recorreremos Colombia a través del tamal, ese plato que envuelve tradición, cultura y sabor, recordándonos que la identidad también se cocina con amor. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Muchos asocian la celebración del Halloween como una fecha asociada al misterio y a las sombras, pero hoy no ahondaremos en eso, más bien hablaremos de caminos de luz y sanación. Para eso exploramos dos caminos diferentes que buscan lo mismo: liberar el alma de aquello que la oprime a través de guías espirituales y de representantes de la fe católica. Entre testimonios y reflexiones de fe, descubrimos cómo se viven las liberaciones espirituales y los exorcismos, qué significan para quienes los realizan y cómo quedan después de enfrentarse a estas experiencias. Una mirada respetuosa a la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Además, en un pequeño taller en Barranquilla, entre frascos de pintura, agujas y diminutas prendas de bebé, Estefanía del Campo da vida a los llamados bebés reborn, muñecos hiperrealistas que parecen que respiran. Contadora de profesión y artista por destino, Estefanía encontró en este arte una forma de sostenerse y sanar. Desde sus manos han nacido cientos de bebés que han cruzado fronteras y hasta han aparecido en producciones de cine y televisión. Aunque su trabajo mezcla técnica, precisión y sensibilidad, también abre la puerta a un fenómeno que va más allá del arte: el vínculo emocional que muchas personas están desarrollando con estas figuras. Algunos los coleccionan, otros los usan como terapia o consuelo frente a vacíos afectivos. Mientras unos los ven como obras de arte, otros los asocian con una necesidad de afecto o con procesos de sanación interior, unos muñecos que han convertido en un espejo de la fragilidad humana. Y también Colombia es un país que se saborea en cada rincón. Desde la bandeja paisa hasta el arroz con coco, su diversidad gastronómica refleja la mezcla de culturas y tradiciones que lo caracterizan. Pero si hay un plato que une a las familias alrededor de la mesa, ese es el tamal, una preparación ancestral que combina el sabor del maíz, la herencia indígena, africana y española, y la sazón de cada región. Hoy en Extraordinario descubriremos cómo el tamal ha pasado de ser un desayuno típico de fin de semana a convertirse en una oportunidad de vida para cientos de familias. ¿Qué caracteriza a los tamales tolimenses? ¿Qué hace especial al bayuno? ¿Qué sabores guardan el chocoano o el santandereano? Elijan su preferido. Empezamos. Cada 31 de octubre, cuando el mundo celebra entre calabazas, risas de terror y disfraces, resurgen también las creencias sobre lo oscuro y lo espiritual. Halloween, más allá de ser una fiesta de fantasía, recuerda antiguas tradiciones que hablaban de fuerzas invisibles y el eterno enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Hoy, en una época en la que muchos siguen sintiendo cargas, miedos o energías que no comprenden, resurgen prácticas que buscan sanar el alma. Entre ellas están las liberaciones espirituales y los exorcismos, dos caminos distintos que comparten un mismo propósito: liberar al ser humano de aquello que lo oprime y devolverle la paz interior. Hoy nos adentramos en ese territorio donde la fe, la ciencia y la energía se encuentran para descubrir qué hay detrás de quienes aseguran que lo espiritual no es un juego. Esto contado por nuestra periodista, Edaliana Arias. Cada 31 de octubre el mundo celebra Halloween, una tradición con raíces antiguas que nació como un rito celta para ahuyentar los espíritus en la víspera del invierno. Con el tiempo surgieron los disfraces, se añadieron los dulces y las fiestas, pero en su origen siempre estuvo ligada a lo sobrenatural. Según la historia, hace más de 2000 años los celtas celebraban en países como Escocia, Irlanda y el norte de Francia una noche especial llamada Samhain. El fin de un año, el fin del verano y el inicio del invierno, el umbral entre luz y oscuridad. Se creía que esa noche los espíritus caminaban entre los vivos y para protegerse encendían hogueras, dejaban ofrendas y vestían máscaras,
para confundirse con lo invisible. Con los siglos, el cristianismo intentó reemplazar las fiestas paganas, declarando el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, y posteriormente el 2 de noviembre fue decretado como el Día de los Fieles Difuntos, para honrar a los que han partido. Con el tiempo, las tradiciones celtas se mezclaron con costumbres europeas y dieron origen al Halloween moderno. En Irlanda y Escocia se tallaban nabos o remolachas con caras, inspiradas en la leyenda de Jack O'Lantern. Cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX, reemplazaron los nabos por calabazas y popularizaron los disfraces y fiestas que hoy caracterizan esta celebración. En el siglo XX, el Halloween se transformó en una celebración popular y comercial, centrada en los disfraces, dulces y fiestas particulares. Alrededor de esta fiesta han surgido numerosos mitos y creencias populares que lo vinculan con lo oscuro. Se dice que es la noche de las brujas, en la que se celebran rituales o aquelarres, y que los grupos satánicos aprovechan la fecha para hacer ceremonias secretas. Si bien puede que haya quienes realicen estos rituales en Halloween o en otra época del año, la idea de que realmente logren mover fuerzas no humanas superiores carece de fundamento científico. No obstante, esto no significa que el ser humano esté exento de aflicciones, emociones o sensaciones negativas que perturben su salud emocional y espiritual. Los traumas, las experiencias y las pruebas de la vida a menudo hacen que se busque de un poder superior para liberarse de las cargas y encontrar alivio interior. Hoy queremos pasar de lo misterioso a lo que realmente atormenta y adentramos en un terreno diferente, el de quienes aseguran que lo espiritual no es un juego. Entre liberaciones y exorcismos descubrimos dos caminos que buscan lo mismo: vencer la oscuridad y devolver paz al alma. Paola Scarpetta es guía de trascendencia, una mujer que asegura haber recibido un don desde pequeña, el de ayudar a otros a liberarse de lo que pesa en el alma, aunque no siempre pueda verse con los ojos físicos. Para ella, sanar no es expulsar el miedo, sino ayudar a soltar aquello que oprime el corazón. Más que por una experiencia de un día, creo que esto fue un proceso de vida, ¿sabes? Vengo de una familia con unos dones desde hace muchos años. Crecí viendo a mi abuelita haciendo liberaciones. Mi hermana es vidente desde que tiene uso de razón y creo que muchas veces normalicé lo que sentía. Más allá de una experiencia, creo que fue un encuentro constante de mí, ¿no? Es escuchar adentro qué era eso que llegaba y que yo normalizaba de tal manera que decía, no, yo no quiero esto, o sea, no quiero tener esta sensibilidad, y si esto es un don, yo te pido que por favor no esté, porque me generaba pánico, me generaba miedo. En ese momento no entendía qué era lo que estaba sintiendo, percibiendo, viendo, y que podía identificar en el otro que tenía un espíritu. O sea, eso para mí era muy fuerte. No solamente de una experiencia de un día, sino de un proceso constante que me llevó de un momento a otro a darme cuenta que lo que estaba experimentando era un don y que había algo mucho más que podía entregar a la humanidad. Para Paola, la liberación espiritual no es un acto de miedo, sino un proceso íntimo de fe, energía y sanación, las cuales se convierten en herramientas para aliviar bloqueos, angustias y dolores invisibles que están presentes en lo cotidiano. Esa carga que pesa al despertar, esa angustia al iniciar el trabajo, la ansiedad por lo impredecible, los resentimientos familiares, la imposibilidad de perdonar, la incapacidad de lograr las metas, todas esas emociones y pensamientos que impiden tener paz. Una liberación espiritual es una limpieza que te regresa de nuevo al amor. ¿Y cómo se da cuenta una persona que necesita una liberación espiritual? Pues fíjate que no siempre se sabe, la persona no siempre llega a una sesión sabiendo que requiere una liberación. Realmente eso está mucho más guiado por el don. A veces me llegan personas que sienten que su vida está de para abajo, que está oscura, que está en desesperación, en ansiedad o en depresión. El don te lleva y te guía a darte cuenta a través de la mirada que lo que tiene esa persona no es solamente una atadura emocional, que hay un espíritu, que hay una brujería, y eso lo hacemos a través de las sesiones, pues ahí realmente
haciéndome una con Dios, porque realmente me dejo guiar. Solamente soy un instrumento que me dejo guiar y que descubro en ese momento realmente qué puede estar atravesando esa persona y qué tipo de liberación requiere. No son pocas las personas que llegan hasta ella. La buscan quienes sienten miedos inexplicables, sensación de estancamiento, cargas o vacíos emocionales y la hoy en día tan frecuente ansiedad. Todos se acercan a ella con un deseo en común: hallar paz en su alma. ¿Cómo identifico en el momento que llega una persona que hay un espíritu? Porque ellos pueden identificar quién los ve. Entonces, en el instante que puedo estar en conexión con una persona, puede salir el espíritu en ese momento. Cambia por completo la mirada, cambia por completo las acciones, la sensación de la persona que tengo al frente. Es como si te enfrentaras a alguien con mucho enojo, porque a la final lo que ellos están, que es como ese tránsito de eso que no han podido lograr sacar de ese cuerpo y salir de ese cuerpo porque están atados a este plano terrenal, pues los llena de mucho enojo, de ira, y hacer que esa persona pues accione de una manera muy negativa. Encuentras de todo tipo de espíritus, las historias son infinitas, las liberaciones son completamente diferentes de acuerdo a la atadura, porque hay unas que son impuestas por intenciones, por brujerías, por maleficios, como hay otras que son por apegos, seres que se fueron y que quedaron aquí atados a un cuerpo porque de alguna u otra manera ese cuerpo representa algo de la experiencia que no pudo vivir, o porque no tuvo amor y esa persona está en constante amor, pero también no entran porque sí. Generalmente entran porque ese ser humano está atravesando una vibración bajita, un estado de ánimo de tristeza repetitivo. Entonces eso hace que al estar en una bajita vibración, ellos tengan la oportunidad de entrar. Pero cuando se habla de posesiones o influencias que van más allá, la Iglesia Católica también tiene el camino de las liberaciones, que son el primer paso antes de un exorcismo, un proceso en el que la fe busca restaurar la paz interior y enfrentar las sombras que habitan en el espíritu. Sobre este tema dialogamos con Monseñor Gabriel Londoño, delegado arquidiocesano de Bogotá para el Ministerio del Exorcismo. La palabra exorcismo es una palabra universal, porque la utilizan todos los grupos religiosos. Dentro de la Iglesia Católica es, a través de la oración, una acción para alejar el mal. La liberación es un paso hacia el exorcismo, es el primer paso, pero antes hay un momento de escucha. Cuando una persona se acerca a la iglesia porque cree, supone o le han dicho que hay un espíritu del mal, la iglesia propone un camino que lo primero que hay que hacer es escuchar a la persona, porque es muy importante el discernimiento, tener claridad si de verdad se necesita una oración de liberación y, en el caso último, el exorcismo. Entonces lo primero es la claridad y el discernimiento, porque la iglesia se sirve mucho de la ciencia. La ciencia nos ayuda muchísimo a través de la psicología, la psiquiatría, porque no siempre es el espíritu del mal, sino pues puede afectarse la mente de otra manera o puede ser propiamente una enfermedad física. En muchos casos, lo que se percibe como una presencia oscura o una carga espiritual puede tener múltiples orígenes. A veces el peso que siente una persona no viene de algo externo, sino de su mente, de una herida emocional o del dolor no resuelto. Por eso la Iglesia Católica insiste en el discernimiento. Antes de hablar de un exorcismo, hay un proceso de escucha, acompañamiento y de oración. Hay que dedicar muchísimo tiempo escuchando a la persona. Por eso la iglesia tiene en cada jurisdicción una persona responsable para escuchar y tener claridad, porque en nuestro medio pues hay muchas suposiciones, obsesiones, y con esto también pues, perdónenme la palabra, pero me parece que también se puede hasta traficar con el mal. Muchas personas pueden aprovecharse. Entonces, respetuosamente, siempre escuchando a la persona, se va haciendo el discernimiento y se va teniendo claridad, porque muchas veces basta un acompañamiento espiritual a la persona que termina celebrando un sacramento, la confesión, la unción de los enfermos, y pues se resuelven las situaciones. Todos los casos son distintos, pero hay asombro, hay confusión,
Por más que parte del ingrediente principal que le pongo a las liberaciones, que es el amor, pues igual hay confrontación. No hay manera de que podamos confrontar desde esa indagación a este ser que está aquí atado, decirle, bueno, ¿qué te detuvo? ¿Qué te tiene acá? O sea, este cuerpo no te pertenece, y ellos pelean por no salir, porque tienen miedo, porque lo que no tienen ni idea es que los espera la luz. Para la Iglesia Católica, el exorcismo no es un acto aislado ni una práctica libre. Es un ministerio que se ejerce con prudencia, formación y obediencia. No es el sacerdote quien elige hacerlo, sino la Iglesia quien lo designa. La Iglesia me entrega a mí un libro, el ritual de exorcismo, porque no es lo que yo quiera hacer, sino lo que la Iglesia propone. Entonces aquí hay un esquema de oraciones de liberación y está la ceremonia del exorcismo mayor, que es el que se utiliza en todas las circunstancias. Hay un ritual propio de exorcismos para que sea en unidad con la fe de la Iglesia. Y luego, pues en el acompañamiento de cada día vamos ofreciendo algunos elementos. Yo voy ofreciendo a las personas algunos elementos que les ayuden en la vida cotidiana, en la vida diaria, a hacer el proceso espiritual. De tal manera que no es lo que uno quiere inventarse, porque la Iglesia lo que propone exclusivamente es lo que tiene que ser. La Iglesia ofrece la oración y el acompañamiento desde la Sagrada Escritura y los sacramentos. Tampoco esto tiene ningún valor, absolutamente. La Iglesia Católica en este ministerio de por medio no hay ningún pago, absolutamente. Padre, ¿qué elementos se necesitan para hacer un exorcismo? Bueno, dentro de la Iglesia existen lo que llamamos los sacramentales, y son muchísimos los sacramentales, comenzando por la bendición, la ceniza del miércoles de ceniza, pero propiamente para el exorcismo la Iglesia utiliza solamente el agua y la luz, porque el agua nos recuerda el bautismo, lo mismo que la luz, y son los elementos que se utilizan para la noche de la resurrección. En una época como Halloween, donde lo espiritual se asocia con el miedo y lo oscuro, tanto desde la sanación alternativa como desde la Iglesia surge un mismo mensaje, y es la búsqueda de luz. Que nunca están solos, que siempre hay una guía que los acompaña, que vayan adentro, que se dejen guiar por su corazón, por su intuición, que es donde está la voz de Dios. Que justo ahí es donde está alineado esa misión que vinimos a cumplir. Vivir en gratitud te mantiene la energía arriba. Vivir en agradecimiento hace que todo el tiempo puedas ver a Dios en todo lo que ves. El que busca el bien, en él encuentra el apoyo fundamental que está a través de la Sagrada Escritura. El que busca el mal, hay un dicho popular que dice, el que busca el mal en él muere. Qué bueno que nosotros seamos todos portadores del bien, y ese es el propósito de la Iglesia, que nosotros seamos portadores a través de nuestra fe del bien que podemos hacer, y hay que hacerlo en grande, porque así lo necesitamos. Y en medio de tantas creencias, tradiciones y caminos espirituales, hay algo que une a todos, el deseo de vivir en paz. Tanto la liberación como el exorcismo son, al final, una búsqueda de luz. Halloween para algunos es una noche de disfraces y alegría, para otros un recordatorio del mundo espiritual, y ambas versiones son respetables, porque más allá del miedo, esta fecha puede ser también un símbolo de esperanza, de niños que salen a disfrutar y a pedir dulces, de familias que se reúnen, de quienes encienden una vela para alejar la oscuridad o recordar a los que ya partieron. Y es precisamente con esa intención, con la fe puesta en la luz y el bien, que Monseñor Gabriel Londoño eleva una oración para quienes buscan alejar el mal de sus vidas. Si alguien quiere, a través de la oración, alejar el mal, esta oración la propone la Iglesia. Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los sacerdotes, Dios de las vírgenes, Dios de todos los santos y santas, Dios que tiene el poder de dar la vida después de la muerte, el descanso tras la fatiga, porque no existe otro Dios fuera de ti, ni puede haberlo si no eres tú, creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá fin. Humildemente imploro de tu divina majestad que me libre con tu fuerza de toda atadura,
engaño y maldad de los espíritus del mal, y me guardes incólume por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. No respiran, no lloran, pero al verlos es casi imposible no sentir que están vivos. Sus mejillas rosadas, sus venas bajo la piel y el cabello injertado, uno a uno los hacen parecer reales. Son los Reborn, bebés hiperrealistas que nacen de las manos de una barranquillera que convirtió el arte en una forma de vida y sanación. En su taller, entre pinturas, agujas y teteros, Estefanía del Campo da vida a estas piezas que despiertan ternura, curiosidad y hasta consuelo en quienes las adoptan. Un universo donde la línea entre el arte y la emoción se vuelve casi invisible. Una historia de nuestra periodista, Kimberly Martínez. Por las manos de una barranquillera nacen estos bebés, que no lloran, no respiran, pero parecen estar a punto de hacerlo. Con sus mejillas rosadas, las venas apenas visibles bajo la piel translúcida y el cabello injertado pelo a pelo, los Reborn, muñecos hiperrealistas, se han convertido en una tendencia que mezcla arte, negocio y en algunos casos refugio emocional. En un pequeño taller que adaptó en su apartamento del norte de Barranquilla, entre frascos de pintura, ropa, chupos y teteros, Estefanía del Campo, contadora pública de profesión y artista por destino, da vida a estos bebés. Comenzó cuando en medio de un diagnóstico médico tuvo que buscar algo que hacer para poder subsistir. Yo soy contadora pública debido a una condición de salud porque padezco lupus. Me había quedado sin trabajo, no conseguía trabajo en el área contable y decidí emprender en algo que fuera novedoso, algo que fuera como muy único y que no se viera aquí en Colombia. Y conocí el mundo de los bebés Reborn y pues nunca pensé que iba a tener como ese don o ese talento para pintarlos. Hice el primero y realmente empecé como por un hobby y me encantó tanto y hoy en día es mi fuente de trabajo y me dedico 100% a ellos. Fue su pequeña sobrina quien se los dio a conocer y poco a poco se fue adentrando en este fascinante mundo que marca una tendencia mundial. Bueno, por una sobrina porque pasaba viendo mucho estos muñecos, pero no sabía que aquí en Colombia, en Colombia no se conocía porque más que todo es un arte que se da en Europa, en Estados Unidos, y desde ahí quedé encantada con ellos y empecé a investigar, a hacerme amigas de diferentes artistas en diferentes países. Me acostaba demasiado tarde traduciendo en otros idiomas. Primero fue algo empírico y ya después poco a poco fui perfeccionándome haciendo cursos en otros países. Aunque en Colombia desde hace muy pocos años se conoce del arte Reborn, este tiene raíces antiguas. Se popularizó en Estados Unidos en la década de 1990, pero tiene su origen en los años 40, cuando se restauraba y daba una nueva vida a los muñecos dañados durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, como símbolo de renacimiento. Este arte nace desde la Segunda Guerra Mundial en Alemania, cuando de pronto las mamitas estaban, no sé, de pronto en refugios, en zonas así, y vieron de pronto los juguetes destruidos de las niñas, decidieron restaurarlo y con el tiempo ya el arte Reborn pues crecieron las artistas, crearon las escultoras nuevos muñecos y se fue perfeccionando más la técnica, se expandió a Estados Unidos y en toda Europa y poco a poco va llegando acá a Latinoamérica. En su lugar de trabajo, varias figuras de vinilo esperan el milagro de la transformación. Es un trabajo minucioso que requiere tiempo. Ella recibe los muñecos en blanco y con paciencia, delicadeza y precisión los va armando. Elaborar tan solo uno de estos bebés le puede tomar hasta un mes de trabajo diario. Bueno, los bebés vienen totalmente en blanco. El molde como tal los hace una escultora. Y nosotras las artistas Reborn nos encargamos de pintarlos, son muchísimas capas de pintura, van horneadas, son como pinturas termosellables que se sellan en el horno y son totalmente translúcidas. Un bebé puede llevar más de 30 capas de pinturas, le hacemos todos los detalles, la piel real, la porosidad,
lo que son las venas, los moteados, los vasos sanguíneos de los bebés y el pelito sí es pelo por pelo injertado con una aguja especial para hacerlos. Estefanía es hasta el momento la única artista reborn en Barranquilla. Por sus manos han nacido cientos de bebés y algunos han cruzado fronteras. ¿Cuántos muñecos has hecho a la fecha, más o menos? Yo creo que más de 100 muñecos. Empecé aquí en Colombia y luego me compraron, me acuerdo, una en Estados Unidos, y cuando publiqué el video que ya estaba haciendo envíos internacionales, ya he llegado a diferentes países, a España, a México, a Ecuador, a El Salvador, a Venezuela, a Estados Unidos, a demasiadas ciudades de Estados Unidos, y en Costa Rica y Puerto Rico. ¿Cuál es el que más te piden? ¿Cuál es el muñeco que más? Bueno, normalmente a la gente le encantan los bebés de ojos cerrados porque dicen que se ven más realistas, porque es como tan difícil a veces imitar el ojo humano. Y hay otras personas que dicen, no, lo quiero con ojos abiertos, pero por lo general siempre los recién nacidos de ojos cerraditos son los que más me piden. E incluso sus creaciones han llegado al cine y la televisión. Sus bebés han sido casi que protagonistas en grandes producciones. Cuando empecé yo me imaginé estando en medios de comunicaciones, contando la historia de mi emprendimiento, llegando a diferentes países, que mis bebés llegaran a ser utilizados para grabar películas y eso, y ya gracias a Dios me ha pasado eso. Ya van 2 que uno me compraron para Netflix, una serie que todavía no ha salido aquí en Colombia, y otro para un cortometraje que estaban grabando, no me han dicho todavía cuándo va a salir, pero por ahí he subido en mis redes algunos videos que me han mostrado cuando el bebé lo están utilizando para eso. Estos muñecos se ven tan reales que por eso son utilizados tanto en cine como en televisión, para no exponer a los bebés reales en escenas que pueden representar un riesgo para ellos. Para los ojos del televidente es casi que imperceptible que se trata de un muñeco y no de un bebé de verdad. A mí una vez me llamaron y me dijeron, oye, necesitamos un bebé para una escena donde lo van a ahogar. Entonces, como hoy en día hay tantas demandas por utilizar de pronto un niño real, exponerlo de pronto, sea alguna escena que sea en las alturas o por los horarios diferentes, que sean en la noche y no pueden tener de pronto un bebé recién nacido grabando en una madrugada o en la noche, expuestos a los cambios del clima o cualquier escena donde de pronto vaya a correr el riesgo la vida de un niño real, entonces utilizan un bebé reborn. Y realmente ya ahora que yo los hago, ya me doy cuenta que en diferentes películas y eso los utilizan, y de pronto como uno no sabía, no le prestaba atención, pero ya yo identifico cuáles son. Ya tú tienes el ojo para identificar cuando es un bebé de verdad y cuando es un muñeco. Sí, exacto. En su catálogo se encuentra de todo, desde bebés prematuros hasta bebés de 1 año. Los clientes tienen la opción de elegir entre una amplia variedad, pero también pueden hacer algunas peticiones específicas, como el tipo o color de cabello. Los bebés vienen por diferentes tallas y edades, desde bebés prematuros que pueden medir 30 a 47 centímetros, hay tallas recién nacidos de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses hasta de 1 año. Y la persona pues escoge del catálogo el que más le guste, si lo quiere gordito, flaquito, pueden elegir el color del cabello a su gusto, añadirle algún lunar, una mancha de nacimiento, si lo quieren sin cabello, con mucho, con poco cabello, son las cosas que personalizo. Los productos que utiliza son casi todos importados, por eso el valor de cada bebé es mucho más alto que el de una muñeca común que se puede encontrar en cualquier almacén. ¿Y el muñeco como tal, el molde, lo hacen aquí en Colombia o tú lo traes de otra parte? Los traemos de otra parte, eso los hacen las escultoras. Ajá. Normalmente la mayoría de los materiales no se consiguen aquí en Colombia, toca traerlos en otros países. Por eso es que... Por eso el costo es más elevado, a diferencia de las muñecas de fábrica que pues no llevan tanto proceso porque ya lo trabajan en serie. Pero más allá del realismo, hay algunos de estos muñecos que despiertan emociones profundas. Aunque inicialmente estaban destinados para que las niñas jugaran o para ser coleccionados, en los últimos años estos muñecos se han convertido en algo más. Y es que hay quienes los han adaptado como un estilo de vida. En Brasil, el fenómeno de los bebés reborn ha tomado una fuerza particular, al punto de haberse convertido en una especie de comunidad afectiva. En ciudades como Sao Paulo, Belo Horizonte y Curitiba, grupos de mujeres que se autodenominan Mamás Reborn se reúnen en parques y cafés para presentar a sus muñecos, intercambian ropa, cochecitos y accesorios e incluso organizan paseos familiares con ellos.
Esas reuniones, que pueden parecer curiosas o extravagantes a simple vista, son en realidad espacios donde muchas personas encuentran consuelo, compañía y una forma simbólica de revivir la maternidad o canalizar el afecto. Para algunas, cuidar a estos bebés hiperrealistas es un gesto de ternura y soporte emocional. Para otras, una manera de sobrellevar la pérdida o la soledad en una sociedad cada vez más desconectada. Sin embargo, Estefanía dice que aunque es un negocio, ella tiene sus límites. Como tal, esto es un juguete y siempre se lo aclaro a las mamitas. Hay de pronto papitos que me escriben y me dicen, ay, es que yo tuve una pérdida y el psicólogo nos recomendó comprar un muñeco de esto como terapia, pero ya si a mí me vienen de pronto con alguna hoja de apoyo médica o algo así, ahí sí yo procedo. Pero también he tenido casos que de pronto la mamita me llama así llorando, ay, yo quiero que me hagas a mi hijo, quiero escucharlo reír, quiero escucharlo llorar. Yo sinceramente, yo trabajo obviamente como todos por dinero, pero ahí siento que estoy trayendo cosas negativas a mi casa, entonces yo prefiero decirle a la mamita que no. También hay quienes los compran como parte de una terapia o un proceso de sanación, o por cumplir ese sueño que tienen desde niños y que no habían podido cumplir. Y me dicen, ay, yo de niña siempre soñé con una muñeca de estos, pero mis papás no tenían dinero. Ahora que estoy grande, a pesar de que tengo mi hija, no importa, lo quiero y lo cojo, porque a la final el arte reborn es como si fuera un cuadro en forma de bebé y tiende a ser una pieza de colección. En redes sociales se puede observar a personas que tratan a los reborn como si fueran bebés reales, lo que ha generado debate en algunos países de hasta dónde pueden llegar. Además de Brasil, el fenómeno ha llegado también a otros países como el Reino Unido, donde existen ferias y clubes dedicados a los reborn. En América Latina, países como Argentina y México han replicado las llamadas adopciones reborn, con talleres de creación, ferias especializadas y encuentros donde las participantes presentan orgullosas a sus hijos. Ante este panorama, Estefanía afirma que muchos de estos casos son solo contenido para entretener. Muchas personas que me compran para crear contenido como tal con los bebés y de pronto hoy en día en las redes sociales la gente de pronto no se toma el tiempo de leer la descripción como tal y dice solo es contenido y la persona lo compra y hace su rutina de que lo están cambiando, que le compraron pañales y esto otro, pero como un hobby, no que de pronto lo van a humanizar como tal que creen que es un humano, no. ¿Pero qué hay detrás de la fascinación por estos muñecos y por qué toca tantas emociones? Según expertos, las raíces suelen ser más profundas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los vacíos o las heridas que traemos de nuestro pasado, entonces queremos tener a una responsabilidad de alguien, entonces compramos una mascota, en este caso los juguetes, y entregamos afecto. Como son objetos que no van a recriminarte, no van a juzgarte, entonces es mucho más fácil que tú solamente entregues amor y creas una fantasía de que ese juguete, esa mascota, te está entregando el amor como tú lo quieres recibir. No como una otra persona te puede decir, mira, no me gusta esto, replicar algo. Entonces, no, estamos acostumbrados a que el amor debe ser bonito, debe ser como el país de las maravillas. Entonces, a eso se debe de que nos apeguemos emocionalmente. Para el especialista, el problema no es el muñeco, sino la forma en que se usa. Recuerda que todos los excesos son malos. Entonces, si tú colocas a una función, un rol hacia un objeto que le dices, bueno, que también lo vemos en las mascotas, que lo humanizamos, el problema no es de la mascota, porque él se comporta igual. El problema es de quien lo cuida, de quien lo está dando el amor, quien le está dando las pautas para que sea tenido en cuenta como un humano. Igualmente pasa con el muñeco. El muñeco su función es entretener a niños, no adultos, porque para eso son los muñecos, para poder entretener a niños mientras ellos se desarrollan su parte adaptativa dentro del desarrollo de sus etapas. Entonces, imagínate, ya estamos mal sabiendo de que un adulto está con un muñeco. Y peor cuando llegamos a los extremos de darle el cariño de un hijo o pretender que se comporte como tal. Estefanía lo tiene claro. Sus bebés no son humanos, pero tienen alma artística. Cada uno lleva horas de trabajo, paciencia y amor.
Detrás de cada muñeco hay una historia, una niña que cumple un sueño, una madre que sana o como ella, un artista que aprendió a renacer a través de ellos y a demostrar que ninguna enfermedad es impedimento para salir adelante. Darle también a conocer a las personas que a pesar de que nosotros tengamos alguna condición física, sea una enfermedad o algo, después que estemos en este mundo vivo respirando, podemos hacer cualquier cosa, somos capaces de hacer cualquier cosa si nos los proponemos. En su taller se respira el arte y el deseo humano y natural de crear vida con sus propias manos. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. En Colombia, hablar de tamales es hablar de tradición, de madrugadas familiares, de hojas de plátano que envuelven no solo ingredientes, sino recuerdos y sabores que atraviesan generaciones. Desde el Tolima hasta el Valle del Cauca, cada región le ha puesto su toque y su historia a este plato, que más que una receta es una herencia cultural. Hoy nos adentramos en el mundo del tamal para descubrir cómo esta preparación ancestral, nacida del maíz y del mestizaje, sigue siendo hoy un símbolo de identidad, trabajo y amor por lo nuestro. Una historia de Luciano Silva. Colombia, un país con una amplia variedad gastronómica. Cada región tiene ese saborcito que lo caracteriza. Desde la bandeja paisa en Antioquia y el eje cafetero, hasta el ajiaco en Bogotá, pasando por el suculento arroz de coco del Caribe y el Pacífico, las arepas y, por supuesto, los deliciosos tamales. Y precisamente cuando de tamales se trata, cada región del país le ha dado su toque especial. Esta suculenta preparación, principalmente envueltas en hojas de plátano, relleno de ingredientes como cerdo, pollo, carne, vegetales y a veces arroz, representan no solo un plato típico, sino también una tradición que une a las familias colombianas al pie de la mesa. Pero ¿cómo se prepara ese tamal que suele estar presente en los desayunos del fin de semana? ¿Es posible dedicarse plenamente a la elaboración del tamal? Hoy en Extraordinario nos sumergiremos en esta deliciosa experiencia culinaria para descubrir todos los secretos que hay detrás del icónico tamal colombiano. El tamal posiblemente tuvo sus orígenes en Mesoamérica entre los años 8000 y 5000 a.C., pero su preparación varía en cada territorio, ya que se extendió por el resto del continente americano gracias a las culturas indígenas que consideraban el maíz un alimento sagrado. Con el tiempo se fueron fusionando con ingredientes traídos por los españoles e influenciados por las manos de las cocineras africanas, variando su preparación en cada región. El tamal es un producto que nos representa a América en general, ¿sí? Eso es un producto, antes de que llegaran los españoles se está comiendo tamal y es toda una oda a diferentes productos y preparaciones. Porque uno en algunas regiones del país lo va a encontrar con arroz, pero en otras regiones del país la masa con harina o con el maíz se prepara diferente. Entonces, pues eso es maravilloso. Representa que las comunidades indígenas, encontrando los productos que tenían alrededor, buscaron una forma de crear una masa, incluirle unas proteínas, envolverla en unas hojas que pueden tener diferentes variedades y empezar a comerlo. Algo importante es que en muchas de nuestras comunidades indígenas el tamal no solamente era un alimento, sino que era una preparación para festejos, para momentos especiales. Claro, con la cotidianidad se nos volvió algo de todos los días, no puede faltar en un desayuno, el domingo es indispensable comer tamalito. Y si hay alguien que conoce de gastronomía colombiana y especialmente de tamales, es Carlos Andrés Muñoz, mejor conocido en las redes sociales como @comerenlacalle, un periodista y creador de contenidos bogotano que desde hace un tiempo recorre y comparte cuanto rincón gastronómico existe. Yo amo la lechona, amo el tamal, amo las sopas, amo las diferentes preparaciones de carne que tenemos en el país. Bueno, en general, uno tiene que disfrutar la comida. Y les voy a mostrar el tamal tolimense, porque esto es maravilloso. Mírenlo, envueltico, y lo más rico es que esto se puede engallar. Y entonces dijimos, bueno, y si empezamos a contarle a la gente a través de redes sociales, ¿cuáles son esos restaurantes? Hoy la palabra joya escondida está un poco trillada, pero esos restaurantes de barrio que son famosos y que tal vez la gente no los conoce y está a 2 barrios de distancia.
y en vez de irte a un centro comercial puedes ir a ese restaurante a probarlo, pero además a apoyar a una familia que viene haciendo una preparación deliciosa durante algún tiempo. Entonces los empezamos a mostrar. En Latinoamérica son varios los países donde se aprecia esta delicia culinaria. En México, por ejemplo, los tamales forman parte esencial de la gastronomía, se preparan rellenos de carnes, chiles, frijol, dulces o frutas y suelen acompañar fiestas y celebraciones tradicionales como el Día de los Muertos. En otros países de la región como Guatemala, Perú o Argentina existen sus propias versiones, desde los paches guatemaltecos hasta las humitas que también se consumen en países como Perú, Bolivia, Ecuador, entre otros, cada uno con ingredientes autóctonos y tradicionales. En Venezuela, por su parte, se realizan las tradicionales hallacas, envueltas en hojas de plátano ahumada y se comen especialmente en festividades navideñas. En Colombia, el tamal va mucho más allá de una simple preparación. Es quizás uno de los platos típicos que tiene más variaciones. Cada región le pone su propia sazón. Entre ellos se destacan el tamal bayuno, como su nombre lo indica, originario del Valle del Cauca. Es de gran tamaño ya que las carnes están presentes en trozos generosos como cerdo afinado y pollo sumergidas en masa de maíz y de sabor sustancioso. Otra de las tantas variaciones son el tamal santandereano, que lleva garbanzos, arroz, carne de cerdo y pollo y suele ser más seco. En el Pacífico colombiano también encontramos el tamal chocuano, el cual se prepara con plátano, pescado o cerdo con un sabor marcado por el coco. Hay costeño, hay santandereano y en santandereano digamos que está esa conversación de la hallaca, ¿sí? Porque le tienen el nombre de hallaca, compartiendo muy parecido el nombre con Venezuela, y ahí es donde uno empieza a encontrar los lazos de que en algunos países esa preparación o ese tipo de preparaciones tienen otro nombre o tienen otra fórmula, pero al final de cuentas nos unen con tamal. Y justamente el más famoso, el tamal tolimense. Es grande y lleva arroz, carne de cerdo, pollo, huevo duro, garbanzo y a veces zanahoria. Entendiendo el arraigo que tiene este último en la región central del país, fuimos a descubrir cómo se prepara este exquisito manjar. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando cuál es el proceso para realizar ese tamal que llega a su mesa. Por eso el día de hoy nos hemos venido hasta la planta de producción de tamales Edward para conocer qué hay detrás de este plato delicioso que comemos todos los colombianos. Una de las principales características del tamal tolimense es su envoltorio, ya que posee una forma redonda envuelto con hojas de plátano o cachaco que le aportan un aroma y sabor inconfundible. Un tamal tradicionalmente lo tenemos que supuestamente es para el desayuno, pero es un producto que uno puede desayunar, almorzar a cualquier hora, porque en nuestra tierra, en nuestro Tolima, el tamal y la lechona es lo tradicional. Este hombre oriundo del municipio del Guamo, departamento del Tolima, es Edgar Eduardo Gualtero Sánchez, fundador de Tamales Tolimenses Edward. Desde 1985 llegó a la capital colombiana, donde ha entregado su vida a su familia y a los tamales. Él nos cuenta que el primer día que salió a vender este delicioso manjar, le pasó un episodio que, lejos de acabar con sus sueños, por el contrario, le dio más ánimo para seguir adelante. Me fui, eché 50 tamales. En esa época, en el año 85, los había vendido a 55 pesos. Y me los pagaron al terminal y los eché al bolsillo y cogí el bus, y cuando me bajé en la 38 con 13 sentí un frío en mi cuerpo y mandé la mano al bolsillo y me han dejado 50 pesitos, o sea que la primera platica se perdió, pero se perdió la plata, pero la ilusión no se acabó. Una tradición gastronómica que ha traspasado generaciones, pues él no trabaja solo. Lo acompañan sus hijos en este negocio, quienes a su corta edad han asumido la responsabilidad de mantener la calidad y autenticidad en cada tamal. Es una empresa familiar que nace del corazón y de los sueños de mi papá y de mi mamá, ¿sí? De mucho empuje, mucha berraquera, y ellos tienen 4 hijos. 4 hijos que a lo largo de que fueron creciendo nos fueron incorporando, ¿sí? Siempre estuvimos todo el tiempo, desde muy chiquitos. O sea, yo te puedo decir que yo crecí con la olla de los tamales al lado, ¿sí? Y fueron pasando los años y digamos que hoy en día actualmente Tamales Edward está a manos de la segunda generación. El tamal, mucho más que ser un exquisito plato, es una verdadera expresión cultural y gastronómica de nuestro país. Pero ¿usted conoce de dónde proviene el nombre de tamal? Pero hay algo que me llama la atención y es algo tan sabroso y tan bien hecho
¿por qué tamal? ¿De dónde proviene ese nombre? Porque uno piensa, no, eso está mal. No, está bien hecho. Eso, digamos que ahí hay diferentes versiones de donde sale esa connotación. En alguna de ellas estaba entre la diferenciación de los productos que se iban a usar o no. Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Y como ese revuelto terminó siendo el tamal, ¿sí? Pero pues al final de cuentas, muchos han reflexionado sobre si está mal o está bien, pero el del desayuno sabe delicioso. Sabe delicioso. Los tamales bayunos también poseen un sabor inconfundible, especialmente en su masa, que tiene un sabor muy particular. Por eso llegamos a un punto escondido en Bogotá, pero igual de delicioso para descubrir todos los secretos que guarda este delicioso sabor bayuno. Existe el tamal bayuno, que tiene un diferencial y digamos que la pauta la marca, que no tiene arroz. Es un tamal hecho a base de harina, que la masa se hace con harina de maíz como tal. Hecho con mucha carne, mucha proteína, carne de res, carne de cerdo, pollo, tocineta, y también pues tiene la papa, la arveja y la zanahoria. Y el ahogado que marca la pauta pues ahí en el tema del tamal bayuno como tal. Esta mujer originaria del Valle del Cauca nos cuenta que esa idea de emprendimiento nació en Bogotá a comienzos de la pandemia en el año 2020. Desde entonces se convirtió en la excusa perfecta para llevar a los paladares bogotanos un pedacito del sabor vallecaucano. Acá no solo se preparan tamales bayunos, también otras delicias caleñas que dejan antojados a más de uno. Amo lo que hago, me apasiona mi sabor bayuno, y cada vez que hago un tamal, que hago un aborrajado, que hago una marranita, las personas que trabajan a mi lado saben que lo hago, mejor dicho, con mucho amor, como si fuera el primero, a pesar de que ya llevamos mucho tiempo. Entonces, esto es un legado y siento que está trascendiendo. Miguel, bueno, entonces estamos acá en la planta de producción y yo quiero que me enseñes cuál es este proceso. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo acá? Estos son marmitas, las llamamos, que se hace el proceso de la masa. Se comienza un proceso tipo 2 de la mañana a 3. Primero se le ingresa la materia prima, que es pollo. Okay. Se le adiciona el agua, los condimentos que se requieren para eso. Tiene un proceso de 30 minutos más o menos para hervir. Después que hierve, tiene otro proceso de otros 30 minutos para estar el pollo, que es la materia prima. Pasamos a esta zona donde ya vemos el resultado de la masa. Este es el resultado de lo que se hizo allá, ¿cierto? Anteriormente, que era que se mezclaba el pollo con ¿qué? Pues acá ya el pollo se sacó, pero acá discamos, ya está el resultado, lo que es alberja y arroz. Todo esto es posible gracias a lo más valioso que tiene una empresa, su personal. En Tamales Edward, por ejemplo, son más de 80 familias, entre ellos muchas pertenecientes a etnias autóctonas del Tolima, quienes viven y se dedican diariamente a la elaboración de tamales. Sandra Milena Pérez lleva más de 5 años trabajando en este lugar y se encarga de recibir la materia prima necesaria para la preparación de los tamales. Gracias a su esfuerzo ha podido sacar adelante a su familia, principalmente a su hija. La labor de quienes trabajan aquí se refleja en cada tamal envuelto, en cada plato servido y en cada tradición que se expresa a través de este suculento plato tolimense. Yo cuando llegué, mi hija empezó a hacer unos cursos, ella quería estudiar algo que tuviera que ver con la medicina, escogió instrumentación quirúrgica y pues ellos me colaboraron para empezar a pagar, porque yo me metí en el ICETEX, pero no me daban los tiempos del pago para el desembolso en la universidad. Ellos me colaboraron y con este trabajo le he podido pagar sus mensualidades y ya este año se me graduó como instrumentadora quirúrgica. Uno acá aprende de todo, aprende desde cómo elaboran la masa, cómo hacen con la hoja, cómo la
hacen para armar su tamal. Acá se aprende de todo. Y seguramente usted, al igual que yo, se ha preguntado cómo se diferencia el tamal tolimense de los tamales que se realizan en otras regiones del país. Aquí la respuesta. El tamal tolimense es un tamal, la masa es a base de arroz y arveja, ¿sí? Entonces digamos que hay tamales que llevan garbanzo, hay tamales que llevan más pimienta, hay tamales, ¿sí? Nosotros tenemos un tamal que lo llamamos el tamal de la abuela. Es nuestro tamal más cercano a lo que es regionalmente. Entonces es un tamal que es a base de arroz, a base de arveja, ¿sí? Con cebolla cabezona, con papa tajada, con pollo. Entonces eso es lo que más se asemeja a nuestro tamal más típico del Tolima. ¿Y qué hace único el tamal bayuno frente a los otros? Un buen tamal bayuno tiene una masa exquisita. Entonces la masa uno tiene que elaborarla como tal y la masa debe ir adobada, debe ir sazonadita, porque una masa insípida pues crea un tamal bayuno horrible, terrible. Entonces la masa nosotros la elaboramos, la creamos y la sazonamos con toda para que quede el tamal bayuno así espectacular. Definitivamente que cuando se trata de comer rico, el tamal cumple con todas las expectativas y nos transporta a un mundo de sabores extraordinarios. Asimismo, cuando los sueños se trabajan con disciplina, constancia y determinación, el éxito es inevitable. Todo negocio para comenzarlo no es nada fácil, y más en la época que estamos, ¿sí? Pero la constancia, decía mi querida madre, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. ¿Y usted, se le antoja comer una delicia como esta, hecha con mucho amor, tradición y sabor? Tamales para rato. Más que un plato típico, el tamal es una muestra viva de nuestra identidad. Cada hoja, cada ingrediente y cada historia detrás de su preparación revelan el amor, el esfuerzo y la diversidad que caracterizan a Colombia. Porque en cada tamal se envuelve no solo sabor, sino el orgullo de un país que se reúne alrededor de su mesa. Y así terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario, con relatos que nos enseñan que las ausencias se pueden sanar con amor, que nos invitan a maravillarnos con los misterios de la fe y las liberaciones espirituales, porque lo invisible también forma parte de la vida, y que nos hacen valorar el poder de lo cotidiano, como el tamal colombiano, donde una receta sencilla se convierte en símbolo de identidad, trabajo y unión familiar. Relatos que nos recuerdan que lo extraordinario está en lo más humano, porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.